724, saludamos a Mauricio Jaramillo, es experto internacionalista. Bienvenido, profesor Jaramillo, gracias por estar con nosotros. Buen día. Muy buenos días, gracias a ustedes por la invitación. Usted, desde la perspectiva del análisis internacional, ¿ve pertinente, ve oportuno el viaje de la vicepresidenta a África? Sí, el viaje no solamente es necesario, no solamente es oportuno, sino que el problema es que no se ha contextualizado bien y yo creo que ahí tiene mucho que ver la oposición. Los medios de comunicación han hecho un esfuerzo enorme. Yo he visto en el último tiempo aparecer internacionalistas en todos los contextos explicar que hace 26 años fue Samper. Samper dejó allá una puerta abierta que ningún otro gobierno quiso retomar. Le pongo el ejemplo de China. Samper también fue el primer presidente colombiano en visitar China y desde Samper hacia acá todos los gobiernos han ido, incluido gobiernos, digámoslo así, conservadores, como Uribe, como Duque, y yo no creo que hoy nadie ponga en tela de juicio los réditos que hemos obtenido de ese acercamiento con China. Con África no pasó lo mismo, pero nosotros teníamos una deuda con respecto a ese acercamiento que no se saldó. Una de las promesas de campaña de Francia Márquez y de Petro había sido precisamente oxigenar las relaciones exteriores, y esto es una promesa de campaña. Entonces, sin duda alguna, el viaje es necesario, es pertinente y hay que seguir contextualizándolo. ¿Qué puede traer en términos de beneficios económicos, pero más aún de relaciones internacionales, el hecho de que Colombia pose nuevamente sus ojos en África? Ese es un asunto muy importante. En África están ocurriendo cosas muy importantes, profesor Jaramillo, pero quizás poco informamos de ellas. Allí se están dando unas transformaciones. Estábamos hace unos instantes, antes de hacer contacto con usted, comentando precisamente cosas que ocurren en varios países africanos. Y en ese sentido, le reitero, como internacionalista, ¿qué beneficio podría traer en materia de relaciones internacionales para Colombia el viaje? Bueno, yo creo que hay como tres frentes. En primer lugar, en Colombia, y esto es bueno que la gente lo sepa, no hay una sola embajada de estados del África subsahariana, es decir, al sur del Mashrek, al sur del Magreb. Entonces, hoy cuando una persona quiere desplazarse al África por motivos de turismo, inversiones, movilidad estudiantil, es muy dispendioso, es muy difícil, toca viajar por Brasil, toca hacer un pedido de visado que pasa por Venezuela en el caso de que se quiera viajar, por ejemplo, a Sudáfrica. Entonces, lo primero que uno podría esperar aquí es que se sienten las bases para que haya mayor representación diplomática, tal vez de algunos estados del África subsahariana, por ejemplo, Sudáfrica, con quien tenemos una buena relación, Kenia y no sé si en el caso de Etiopía, que es tal vez de los tres que se va a visitar, el que tenemos más alejado. Entonces, lo primero es eso, una infraestructura para que sea más fácil la movilidad en términos estudiantiles, negocios y turismo. En segundo lugar, uno podría pensar, Colombia se ha comprometido con tener una vocería internacional en temas como migraciones, narcotráfico, transición energética, inseguridad alimentaria. Nosotros tenemos unos problemas graves de inseguridad alimentaria por el tema inflacionario y necesitamos una voz del sur global, y África está en una situación muy parecida, con unas vulnerabilidades frente al calentamiento global equiparables a las colombianas, unos problemas de inseguridad alimentaria mucho más marcados como en el caso de Kenia. Entonces, lo que estamos buscando es sumar voces como sur global. Eso es lo segundo. Y en tercer lugar, uno podría pensar lo típico de estos viajes. Ojalá haya un robustecimiento del comercio. Y ustedes hablaban, y con esto, perdón, no me voy a extender en la respuesta, ¿de qué podemos aprender? ¿Qué es lo que está pasando en África? En África hay una institucionalidad en materia de crisis regionales que nosotros podríamos aprovechar en América Latina. Hoy hay tensiones entre Ruanda y la República Democrática del Congo, históricamente Sudán y Chad, Costa de Marfil y Malí, y la institucionalidad africana tiene una gran experiencia. Nosotros podríamos aprovechar eventualmente eso para crisis como la que tenemos en Venezuela, en el pasado reciente República Dominicana y Haití, Colombia y Venezuela más directamente binacionalmente. Entonces ahí yo creo que hay un montón de experiencias Sí. que me parece que es bueno empezar a explorar.
Sí, ciertamente hacen falta miradas serenas, informadas como la suya y por eso este ejercicio resulta tan valioso, más allá de cualquier sesgo o prejuicio político que se tenga frente a la vicepresidenta. No sé, profesor, si el hecho de llevar 60 personas, como se ha dicho originalmente, pueda también generar como esa impresión de se fue la vicepresidenta y todo un combo alrededor de este viaje y eso hace que se desvirtúe la esencia y el fondo de lo que estamos comentando en este instante. ¿Pudo ser ese también uno de los Sí. factores que eventualmente distorsionaron la trascendencia del viaje? Sí, sin duda alguna. Lo que pasa es que ahí también ha habido poca pedagogía, creo yo, de la oposición. Me parece que los medios han tenido un papel más digno. ¿Cómo no le explico? A ver, Francia Márquez se va en el avión presidencial. No se va por aerolínea comercial, que sería mucho más costoso. Entonces, da lo mismo, creo si no estoy mal, que ese Boeing en el que ella se va tiene capacidad para 300 personas. Entonces, que se vayan 80, a ver, se van personas, para que lo entendamos, se van viceministros, se van, por ejemplo, personas del sector privado, se van presidentas, presidentes de las cámaras de comercio, tengo entendido que van 2 periodistas, es decir, no es que Francia Márquez haya llenado el avión con sus amigos o con su familia. Si vamos a hacer un desplazamiento como ese, teniendo en cuenta los términos, los precios, perdón, de la gasolina, hombre, pues entre más lleno esté el avión, pues mucho mejor, porque hay más posibilidades de negocios, de discutir temas de medio ambiente, de discutir temas de diplomacia científica, es decir, también hay que entender que es la primera vez que vamos en 26 años y que hay muchas necesidades atoradas. Y luego hay un tema de prejuicios. Entonces, dicen, por ejemplo, una colega de ustedes, y lo voy a decir con nombre propio, María Andrea Nieto, María Isabel Rueda, que se va de safari. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes le han oído a algún periodista presumir cuando un presidente va a Estados Unidos que él se va de paseo a Disneylandia? No, yo nunca he oído que cuando Petro va a Estados Unidos o cuando Pastrana o Duque o el que sea, entonces van a decir, se fue a Disneylandia. Entonces, esa reducción, porque obviamente el símbolo de Kenia es el safari, pero esa reducción es una reducción que despista. Entonces, claro, la gente tiene la mente de, no, Francia Márquez se va a un derroche. Francia Márquez ha dado no sé cuántas entrevistas, sacó una hace poco con Alfredo Molano para un medio, creo que fue Cambio, si no estoy mal, ha sacado no sé cuántos videos en Instagram, ha tratado de responder, fue a la Comisión Segunda de Relaciones Exteriores, una rendición de cuentas que desafortunadamente no tuvo mucho cubrimiento mediático. Entonces yo creo que es normal, con todo lo que se ha dicho, que se va de safari, que se va de vacaciones, que está derrochando, que ella diga, mire, yo ya expliqué hasta la saciedad, y que además le digan, es que usted tiene que aclarar porque hay un escándalo, como si hubiera hecho algo malo a priori. Yo creo que ya llegó un momento en que la presidenta puede darse el lujo de decir, mire, yo ya he explicado hasta la saciedad y más pedagogía no puedo hacer. Entonces también me parece que este tema de las 80 personas pues tampoco se ha explicado. Esto no quiere decir que no se deba exigir, porque se tiene que exigir, y cuando se finalice la gira hay que preguntar en qué quedaron, qué fue lo que se firmó, cuáles son las proyecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero básicamente el doble rasero sí es muy evidente. Claro. Doctor Jaramillo, el avión presidencial no tiene 300 sillas, como dice usted, pero ese es un detalle menor. Eso tendría que ser un avión mucho más grande para tener esa capacidad. Usted habla de los viajes de los funcionarios y parece que en Colombia se nos olvidó que en 1982 el entonces presidente Julio César Turbay Ayala se subió al Jumbo de Avianca, que eso sí debía tener 200 y tantas sillas, con el avión repleto de gente, periodistas, ministros, amigos, familiares, y estuvo de gira 25 días, o sea, casi un mes, por 11 países. Parece que en Colombia se olvida eso, pero evidentemente no se trata de justificarlo ni de decir que los funcionarios de la actualidad deberían hacer algo parecido. Pero le quiero hacer una pregunta muy concreta y siendo realista. ¿Cuáles son los 2 países del África que más le pueden interesar a Colombia, que más le pueden aportar a Colombia? Porque aquí en lo de las relaciones internacionales se trata de decir la verdad y de no estar perdiendo el tiempo. Solo me imagino que se está refiriendo a la África subsahariana, no a la del norte, porque pues el norte me parece que es otro cuento, es decir, Egipto, Argelia, Túnez, Marruecos, son quienes ya tenemos. Si es solamente la África subsahariana, yo pienso que hay los Sudáfrica, con quien más, digamos, relación profunda hemos tenido. Cuando Samper estuvo, por un motivo anecdótico que no vale la pena recordar, no pudo entrevistarse con Mandela, pero en ese momento se dejó una puerta abierta.
Sudáfrica, si se quiere, la voz natural del África subsahariana, hace parte de los BRICS, de las economías emergentes, es quien, si se quiere, más acompaña temas que para este gobierno y seguramente para el Estado colombiano son sensibles, como yo decía, transición energética, calentamiento global, migraciones, inseguridad alimentaria. Entonces, Sudáfrica sin duda alguna es uno. Tenemos además una amplia trayectoria diplomática y uno esperaría que ojalá pudiera haber una representación diplomática surafricana en territorio colombiano. Y el segundo es Etiopía, pienso yo, como sede de la Unión Africana. Mi impresión es que la institucionalidad colombiana tiene mucho que aprender de la institucionalidad africana en materia, por ejemplo, de mediación. Yo recordaba en esta entrevista, por ejemplo, los problemas que ha habido recientemente. Ustedes hablaban ahorita de que Ruanda está de moda. Y entre otras cosas, Ruanda tiene muchos problemas por el fantasma los fantasmas del genocidio con la República Democrática del Congo, y la Unión Africana ha desempeñado un papel interesante, Costa de Marfil, Malí, Sudán, Chad. Entonces, el acercamiento en bloque, América del Sur, África subsahariana, pasa de alguna manera por Etiopía, y hay que aprovechar además la vocación de Lula da Silva. A finales de mayo hay convocada una cumbre de gobiernos suramericanos, y lo más seguro es que se relance UNASUR, y con UNASUR se relance este esquema entre América del Sur y el África subsahariana, que, insisto, es cooperación sur-sur, nos hace menos dependientes del norte y nos acerca un poco a una interlocución para temas que para nosotros son importantes. Él es Mauricio Jaramillo, experto internacionalista, profesor además de la Universidad del Rosario. Muchas gracias por estos minutos aquí en RCN Radio, profesor Jaramillo. Gracias a ustedes por la invitación y un feliz resto de día. Lo mismo para usted, 7:35, José. Sí, Chucho, me parece que es interesante de verdad el ejercicio que acabamos de hacer, de oír sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de prejuicio, las explicaciones que da el profesor Jaramillo respecto del viaje. Póngale usted el nombre que quiera, de un vicepresidente de Colombia al África con motivo de hacer todo lo que estábamos comentando que se puede lograr y que ojalá se logre efectivamente. Eso me parece que por un lado es un gran ejercicio y que ojalá se pueda repetir en todos los medios de comunicación. Pero dos, respecto del comentario que hacía hablado antes de entrar al invitado, sí. Yo sí creo, Chucho, que en general sí ha pasado, que se han puesto los ojos, y me parece bien, respecto de otros presidentes, respecto de otros viajes de otros dignatarios. Recuerde usted hablado de lo que pasó con María Juliana Ruiz, la esposa del presidente, cuando se fue al eje cafetero. Recuerde usted hablado todo lo que se dijo no es comparable, respecto del hermano del presidente, José Manuel, cada vez que el presidente viajaba, el presidente Duque. José Manuel, pero no es comparable el viaje a Panaca en el avión presidencial que un viaje como este. Digamos que no entra en lo mismo. Pero preguntémonos, ustedes, por ejemplo, en Noticias RCN o en cualquier otra emisora o medio, ¿cuántos controles, cuántas supervisiones o fiscalizaciones le hicimos a los viajes de la vicepresidenta anterior? ¿Sabemos cuántos viajes hizo, con quién viajaba, qué resultados nos trajo? Hemos sido los medios de comunicación solo minuciosos con Francia Márquez, es lo que quiero decir. Hemos sido también inquisitivos, y eso me parece bien, con ese tipo de viajes de otros mandatarios en otros momentos de la historia, pero no creo que solamente haya sido una hazaña, digamos, de algunos periodistas frente a Francia Márquez. Yo sí creo que ha habido una esculcada dura frente a otros mandatarios, y además me parece que es sano, que es bueno, para después aterrizar en unos análisis más ponderados como el que acabamos de oír, que también me parece que de verdad es un ejercicio fantástico.